Pero bueno, nos estabas contando de forma muy interesante cómo en tu búsqueda personal, que ha sido esa escritura del libro Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, has encontrado que básicamente desde Alexandra Kollontai hasta nuestros días todo ha sido pues un llamado a volver las relaciones personales e íntimas una apuesta política y colectiva de cambio social, lo cual pues espero que eh, sea lo que quede de la gente que nos está viendo, porque lamentablemente creo que se perdió el pedacito que llevábamos grabado. Entonces, bueno, no sé si hay alguna cosa sobre esto que nos estabas contando de lo político que quieras matizar. Lo último que estaba diciendo era que eso, que se trataba de ocupar con K, pero de ocupar los vínculos, las relaciones, ¿no? Para que sean más solidarias, que no, sin control, sin coacción, sin autoridad, lo mismo que se plantea en el anarquismo político, pues en la anarquía relacional, digamos, construyendo los vínculos de esa manera, basados en compromisos responsables, consideración, respeto a los límites y de una manera autogestionada y no normativa, ¿no? Entonces, ¿qué no es o hay algo que podamos decir que absolutamente que no sería anarquía relacional, que no entra dentro de lo que es la categoría o la definición de esa forma diversa de relacionarse? Sí, bueno, de entrada ya Andy Norgren y John Jordos no quieren que su formulación sea confundida con una corriente popular en su país, fíjate, 2005, como decía, que es el poliamor, la práctica de tener varias relaciones, digamos, sexoafectivas al mismo tiempo, ¿no? Consideran que podría ser un efecto, o sea, que las prácticas de la anarquía relacional podrían tener como efecto secundario parecerse a eso, pero que no en ningún caso era el objetivo y que además no les gustaba, Andy Norgren decía que no le gustaba la polietiqueta o todo lo que había en torno al poliamor, porque lo que hacía era de alguna manera multiplicar las relaciones tradicionales, las relaciones hegemónicas y convertirlas o sea, digamos, darle incluso más relevancia a lo normativo porque multiplicaba lo normativo. De hecho, desde esa óptica, desde la óptica de la disputa de la normatividad, tanto la monogamia estructural en serie, que es la hegemónica, la tipo de relación que se tiene en nuestras sociedades, como el poliamor, son modelos amatonormativos, es decir, modelos que aceptan el estereotipo de relación romántica, amorosa, de pareja, como elemento etiquetado con su propio valor superior al de otra relación, o diferente al de otras relaciones, por lo menos, e incluso también son no solo amatonormativos, que sería esto que acabo de comentar, sino también a los sexistas. Es decir, que también dan más trascendencia a una relación si es sexoafectiva que si es nada más afectiva, ¿no? Es decir, son en general prácticas que caen en esas dos, digamos, tendencias que no están recogidas en la disputa de la normatividad o en la crítica a la normatividad que hay detrás de la anarquía relacional. La anarquía relacional, el objetivo es cambiar la forma en la que nos relacionamos y cambiarla teniendo en cuenta el bien de cierta, el bien común de alguna manera, de cierto colectivo, red de afectos, y cambiar la forma en la que nos relacionamos disputando la normatividad y sobre todo la amatonormatividad, que es la normatividad que tiene que ver con cómo debería ser una relación si es de pareja. Entonces, bueno, esto es lo que se plantea que no es la anarquía relacional. Tampoco es una forma de relacionarse en la que implique que las emociones y los sentimientos deben ser iguales a todas las personas. Eso sería totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. La entrega, la pasión, el sentimiento, la emoción es diferente para cada persona con la que nos relacionamos. Tenemos una constelación de emociones distintas
pero no están, sencillamente no están, digamos, por capas, ¿no? Es decir, unas encima de otras, ¿no? No hay estamentos, ¿vale? Como puede haberlos, pues yo qué sé, en el ejército o tal, ¿no? Es decir, no hay unas superiores a otras, sino que cada una, pues en función de las circunstancias, del momento, de tal, pues actuamos de una manera u otra, siempre con el respeto, etcétera. Es decir, eso también es muy importante tenerlo claro. Luego, además, también diría que la anarquía relacional no es, digamos, es muy importante también, una exaltación del individualismo, ni de la libertad en el sentido de rechazo al compromiso, a la responsabilidad y a la solidaridad. Es decir, no estamos hablando de una exaltación de la libertad en el sentido, es decir, no está la anarquía racional no está para nada relacionada, de hecho se enfrenta típicamente a la tradición liberal. La tradición liberal, digamos, pues por un ejemplo que pongo en el libro, digamos, la solución a los sueldos de miseria puede ser, una solución liberal es el pluriempleo, ¿no? Además es, por desgracia, muy habitual, ¿no? Pues igual que la solución a los sueldos de miseria no es el pluriempleo, la respuesta al problema de la pareja normativa como burbuja que aísla e impide que los vínculos, digamos, formen redes de apoyo, de cuidado, de complicidad, de confianza, tampoco es la libertad para multiplicar esas burbujas la solución. Es decir, igual que la solución a un empleo malo no es tener varios, sino tener uno bueno, la solución a un tipo de relación que es una burbuja que aísla no es tener varias burbujas que aíslan, sino tener una red, ¿no? Eso es un poco, digamos, otro elemento que hay que resaltar, que no es anarquía relacional, no es liberalismo, ni mucho menos neoliberalismo, ¿no? Además, la anarquía racional no define, no es, digamos, como otros planteamientos, no define unas prácticas sexoafectivas determinadas. No se refiere a eso porque no se focaliza en eso. Es decir, que por eso decía antes, no es un tipo de no monogamia ética o consensuada, porque no se focaliza ahí. Es decir, no es como las prácticas swinger o las relaciones abiertas o el poliamor, que sí que se focalizan en cómo hacer las cosas en el ámbito sexoafectivo, ¿no? Entonces está un poco, pues, lejos en ese sentido, ¿no? Es decir, eso sí, la exclusividad sexual y afectiva como mandato de autoridad no es admisible en la anarquía relacional, con lo cual, de alguna forma, sí que hay una relación, o sea, un encaje bueno con esas prácticas de no monogamia ética, ¿no? Pero no porque sea no mono o poli o tal, es decir, no por el número, sino porque la autoridad de impedir que una persona tenga otras relaciones no existe. Es solo esa autoridad la que aparece, o sea, la que desaparece en las no monogamias y no otras, ¿no? Entonces ahí iríamos un poco a un hermanamiento con esas prácticas, pero no al origen, ¿no?, filosófico de la cuestión o político de la cuestión, ¿no? Luego también hay otra cosa que no es, que es una propuesta que a veces, bueno, aparece en toda esta literatura, ¿no?, de las relaciones, aparece mucho, que no es una propuesta mística, ni iluminadora, ni pretende liberar al ser humano de las trampas del amor, ni de la pasión, ni de la carne, mucho menos. Ni mostrar, ni siquiera intentar buscar un nivel más alto de conciencia relacional, ni nada por el estilo. Es decir, yo creo que esto no aparece en ningún lado de la propuesta original, porque es una propuesta política y una propuesta política no va por ahí. Y tampoco, en el otro extremo, tampoco es una fórmula positivista a ultranza, ¿no?, que niegue, digamos, la importancia de la emoción, de los universos, digamos, inmateriales, subjetivos de las personas, sus consecuencias emocionales, el amor, la profundidad de los vínculos, nada de eso se pone en duda porque no tiene sentido ponerlo, además, sería un absurdo. Es decir, es al revés, es lo contrario, o sea, pone en valor la necesidad de quererse, de apoyarse, de cuidarse y de formar redes y no burbujas, ¿no?, como decía. Y bueno, bueno, también decía en el libro, también pongo que no es una opción cínica para, digamos, salvarse de las decepciones. También se dan, claro, son un poco aproximaciones que a veces se dan, ¿no? Es decir, oye, pues ya estoy harto de las parejas y tal, pues me paso a un universo de negación. No, tampoco sería eso, porque, insisto, el valor del afecto y de la afectividad y del apoyo
es al revés, se pone en valor, no se critica, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas, no sé, yo tengo apuntadas cosas como que no se trata de una opción tampoco moralista, ni es una ocurrencia, digamos, que proponga una nueva, no, esto es muy importante, no es una ocurrencia que proponga un nuevo modelo, una normatividad nueva. Es decir, no se trata de cambiar una normatividad por otra. Es decir, si se plantea así, estamos entrando en una contradicción muy flagrante. O sea, finalmente, quizá lo más importante de todo es que eh, no se trata tampoco de negar o sea, de negar o de jugar con la fragilidad de las personas eh, que han sufrido o que sufren la violencia estructural de cómo nos han construido culturalmente, sobre todo las mujeres, pero en general nos han jodido a todo el mundo, no solo nos han construido pues así como somos, que no es lo ideal. Y eso no es, o sea, es importante que eso no deje fuera a nadie de un modelo. Es decir, no se trata de un modelo superior, innovador y tal, que en el que solo quepan las personas que son capaces de transitar de esa construcción cultural que tenemos, que es la que tenemos, y no hay otra, a una nueva, no. Es decir, las personas que sufren emociones como los celos, como la necesidad de sentirse especial, único, única, la sensación de abandono ante la soledad, las sensaciones de desamparo, de tristeza, de los fracasos, los rechazos, todo eso no son cosas que haya que curar o que haya que arreglar o que haya que... porque no caben en la anarquía relacional, para nada. Es decir, esas son conductas en todo caso o situaciones que requieren de apoyos y solidaridad, que son los principios básicos precisamente de la anarquía relacional. Es decir, es muy importante que los principios sirvan para incluir, para apoyar, para formar esas redes y en las que quepamos todos y todas. Porque si lo que construimos es una cosa en la que solo cabe quien tiene la capacidad de moverse rápido, de moverse bien y de encajar bien en una nueva caja reluciente y con un lazo maravilloso, entonces no estamos construyendo una opción política inclusiva. Y si no es inclusiva, no es solidaria y no tiene nada que ver con el anarquismo, entonces. Bueno, pues has dicho un montón de cosas que creo que hay que tomar en conjunto, pero por acá se está formando casi como, no sé si podría llegar a ser el eslogan de la anarquía relacional, que es formar redes y no burbujas, para cuando nos dejen salir a marchar en el próximo orgullo o incluso para celebrar mañana que se cumplen los 15 años de ese primer evento en donde se habló en Suiza, Noruega, siempre me confundo cuál de esos países es. Suecia, Suecia. En Suecia, de anarquía relacional, podemos salir a reivindicar esto de formar redes y no burbujas mañana o cualquier otro día. Y bueno, es el tema de que no es, o sea, no es hacer lo que se dé la gana, porque yo he visto muchas veces, en muchas ocasiones, personas hablando de no llegar a ningún acuerdo y no querer pactar nada, que nos preguntaban por ahí si hay que hacer acuerdos en la anarquía relacional y tener esta idea unida a ese mito sobre la anarquía como desorden, que en la anarquía relacional entonces hago lo que yo quiera, lo que me apetezca todo el tiempo sin importarme nadie más. Entonces, sin importar a quién hago daño, sin importar las consecuencias y demás. Entonces, pues tener como no, si pudiera destacaría ahí esa frasecita de que no implica un libertarismo, un neoliberalismo absoluto de consumo de cuerpos sin ninguna responsabilidad. Y bueno, pues pasemos a lo que es nuestra última pregunta y sabemos que no es un modelo con el que reemplazar otros, pero entonces, ¿qué es actualmente? ¿No? Porque me imagino que en estos 15 años también ha habido un poco un cambio en su concepción.
Ujú. Sí, bueno, realmente quienes hemos un poco rescatado y difundido la arqueología racional, curiosamente, pues ha sido la gente que llevábamos años reflexionando en común sobre formas de relación alternativas, etcétera. Entonces, esto ha hecho que de alguna forma la anarquía relacional se vea como una alternativa más dentro de las no monogamias. Es decir, en los colectivos, la anarquía relacional aparece como, como una no monogamia más, ¿no? Porque hemos sido los colectivos relacionados con todo esto los que hemos al final escrito sobre el tema, etcétera. Y lo hemos tratado en eventos, en foros, en tal, ¿no? Entonces, eh, por eso hay bastante indefinición, como decías, respecto a las prácticas que muchas veces son amatonormativas y otras veces es justamente lo contrario, son huidas hacia adelante, digamos, que prescinden del compromiso, de la responsabilidad afectiva. Entonces hay como mucha variabilidad de gente que dice que es anarquista relacional, se identifica con esa etiqueta y, y realmente está haciendo cosas muy diferentes. Entonces, yo creo que estamos, pese a que son 15 años, todavía en una etapa temprana, ¿no? Es decir, estamos todavía a tiempo, creo, de ir fijando un poquitín más y de fijar eso entre todos y todas, en común, en colectivo, por dónde queremos ir, ¿no? Entonces, esto al final es lo que significa lo de lo personal es político, es decir, cómo hagamos cómo hagamos las cosas es como vamos a plantear al final o cómo vamos a marcar un poco las posibilidades y que la gente un poco y que todos y todas nosotras generemos esas nuevas prácticas que no sean normativas sino que sean basadas en la autogestión. Es decir, pero luego también está el peligro de definir una identidad anarquista relacional, es decir, está el peligro también de definirlo de una manera demasiado prescriptiva, eh, porque las identidades disidentes son muy útiles para alcanzar conquistas de legitimidad, en fin, de conquistas sociales de todo tipo, y ahí aparece una cosa que se llama el esencialismo estratégico, ¿no? Como estrategia para identificarse y marcar el territorio e intentar conseguir pues eso, conquistas sociales, ¿no? Pero esa identidad, esa tendencia identitaria o esa tentación identitaria, de alguna forma, te acaba metiendo de nuevo en un espacio normativo, como lo que decía antes, ¿no? Es decir, yo creo que una propuesta que hago en el libro es intentar transitar de la identidad a la sensibilidad. Es decir, que la anarquía relacional intentemos que no sea una identidad nueva, una orientación, como lo queramos llamar, sino una forma de vivir la sensibilidad, o sea, una forma de vivir las relaciones con más sensibilidad, teniendo en cuenta que no, o sea, una sensibilidad que ponga alertas muy rápidas y muy eficaces frente a los esquemas de dominación, los esquemas de autoridad, los esquemas en fin, de normatividad al final y de autoridad, insisto, de autoridad y de poder, ¿no? Bueno, tenemos 10 preguntas, pero por temas de tampoco tenerte aquí hasta las 12 de la noche, te propongo, te planteo las dos que veas y Simón nos pregunta cómo podemos vencer desde la anarquía relacional o trabajar de alguna forma la desigualdad de poderes basadas en género en las relaciones. También nos preguntaba un poco adentrarnos en el tema del feminismo y yo ampliaría incluso la pregunta, la cuestión a este tema de, bueno, al final todo esto político tiene mucho que ver con que los acuerdos a los que llegamos estén en razón de que ese bienestar común tenga en cuenta las dinámicas de poder intrínsecas en las relaciones y por eso es una propuesta política, porque la idea es que nuestras relaciones van en búsqueda de una mayor equidad general de toda la red, por lo menos. Entonces, además del género, otras opresiones, o sea, ¿cómo desmontamos las jerarquías? Más o menos nos están preguntando, que es la gran pregunta de todas las personas que practicamos esto, yo creo, porque es lo más difícil cuando todo el contexto, digamos, nos está jerarquizando de distintas formas y llevando a entender esto
de distintas maneras en desigualdad, cómo ponemos esto dentro de nuestras relaciones íntimas en un plano más horizontal y en concreto, pues para responder la pregunta de Simón, el tema del género. Claro. Claro, yo creo que el tema del género está muy, muy, muy tratado y muy, en fin, muy reflexionado desde el feminismo. Ahí tenemos que ir a toda la teoría y la práctica feminista. Es decir, y tenemos que entender que el feminismo es una de las formulaciones que ataca uno de los ejes de opresión más importantes en el mundo, pues, que es el eje de género, igual que está pues, el eje del racismo, el de la aporofobia, el de la cultural, capacitismo, etcétera. Hay tantos, ¿no? Pero el feminismo, el de género es clave porque afecta a una cantidad de población brutal y además está enraizado en la forma social en la que estamos inmersos. Con lo cual, ahí es el feminismo el que tiene que y las mujeres como sujetos políticos del feminismo, las personas socializadas y leídas como mujeres, son las que tienen que trabajar eso. Yo no me atrevo a entrar en ese eje concreto, ¿no? y dar ningún tipo de lección ahí. Pero sí que, en general, en los ejes de poder, hay una cosa que sí que creo que hemos de entender, que plantean Foucault, Butler, digamos, toda la corriente postestructuralista, que identifican, entre otras cosas, que el poder en las relaciones de cualquier tipo, en la sociedad, pero en las relaciones, digamos, más cercanas, más aún, el poder siempre está desequilibrado. Es decir, en suponer o pensar o plantear como expectativa o como objetivo que deje de haber vectores o gradientes de poder en las relaciones, seguramente no es viable. No va a ocurrir, va a seguir habiéndolos, porque además hay muchísimos elementos ahí en juego, como el propio capital, el capital social, capital relacional, capital sexual. Todo esto lo plantea Bourdieu, ¿no? Todos los capitales de muchos tipos, ¿no? O sea, viéndolo desde la perspectiva un poco también capitalista, ¿no? Al final, los ejes de poder, el capitalismo es poder y se ve muy claro con esa metáfora. La cuestión es que esos gradientes de poder no tiene mucho sentido impugnarlos porque va a ser muy difícil o no tiene directamente ningún sentido suponer que no van a estar, porque van a estar. Y lo que hay que intentar evitar es que se conviertan en gradientes de dominación. Y lo que dice esta gente es que la dominación se da cuando todos los gradientes de poder van en el mismo sentido, siempre van en el mismo sentido, se cronifica ese poder y se convierte en prácticas de dominación, en prácticas de sometimiento, ¿no? Entonces, a nivel práctico, un poco yo es lo único que podría decir ahí, que tengamos en cuenta que el poder está y lo que hay que intentar es que no se conviertan en prácticas y en realidades de dominación. Yo creo que hasta ahí, yo más de ahí no me atrevería a teorizar ni a hablar, porque es que no hay más, creo. Bueno, yo creo que con eso nos has dado unas ideas importantes que pasan por no, no idealizar, ¿no? Eh, y bueno, pues efectivamente, no idealizar y no esperar una utopía también. Em, bueno, nos hacen una pregunta, nos preguntan que cómo nos ha resultado del camino de la anarquía relacional y cómo se puede empezar a implementar. Había otra pregunta parecida de cómo plantearlo en una relación, o sea, cómo sacarlo del closet en las relaciones. Entonces, bueno, no sé si con algo que puedas contar de cómo te ha ido a ti y de esta manera, pues quizá que se aterrice un poco toda esta teoría que hemos comentado. Bueno, a mí me ha ido bien, a mí me va bien, pero claro, yo estoy en
todos esos ejes de poder estoy arriba. O sea, soy hombre, se me lee como hombre, soy fundamentalmente heterosexual, no se me lee como racializado, domino la lengua del lugar, tengo mi familia, en fin, no tengo absolutamente ninguna de las dificultades que existen y están muy, en fin, están por ahí. Es decir, que no tiene ningún mérito que a mí me vaya bien. Es decir, lo tendría que hacer bastante mal para que no. Entonces, sí que intento, evidentemente, funcionar de acuerdo a estos principios de la anarquía relacional. Pues llevo casi 20 años viviendo así. Durante los primeros 10 de los 20 no sabía nada de todo esto. Me inventé mi propio esquema simbólico para que ahora, en el libro lo menciono, ahora lo llamo individualismo emocional, porque básicamente se trata de poner barreras alrededor de tu emoción, de tus sentimientos y tal. Nunca decir te quiero, nunca decir para la palabra pareja, nunca hablar bueno, la palabra pareja sigo sin usarla mucho, pero vamos, no hablar de sentimientos, no hablar de estas cosas para evitar las expectativas de las otras personas, para evitar también crear mis propias expectativas. En fin, es un funcionamiento muy rudimentario, ¿no? No tiene nada que ver con cómo funciona ahora. Seguramente sigo equivocándome todo el tiempo, seguimos equivocándonos todo el tiempo, todo el mundo a mi alrededor y todo el mundo que yo conozco. No conozco a nadie que no se equivoque, pero la sensación un poco es que ya cada vez que hacemos algo mal aprendemos algo. No siempre hacemos lo mismo mal. Eso es lo que, en mi experiencia, es que sigamos indagando, que sigamos viendo, que no hagamos siempre lo mismo, porque si hacemos siempre lo mismo va a salir siempre lo mismo. Y esa sensación es más frustrante. Es decir, yo de alguna forma estoy feliz porque aunque salgan cosas mal y me enfrente a frustraciones, a rechazos como todo el mundo, día sí, día no, pero año sí, año no, tampoco todos los días, ¿no? Por suerte, pero digamos, sí que me da la sensación de que estamos aprendiendo y digamos, aprendiendo en común y de que estamos generando, digamos, redes que nos cuesta generar, a mí me cuesta generarlas. Yo tengo mucha suerte de que no tengo el tema de los celos, por ejemplo, el tema de la inseguridad, todo esto lo tengo muy. No me costó mucho trabajarlo, no me costó mucho salir de esas movidas, pero luego hay otras cosas que sí me cuestan más, porque, bueno, pues que a cada persona tenemos nuestras dificultades, ¿no? Entonces, la asertividad, hay ciertas cosas y sobre todo la culpa, ¿no? Olvidarnos de esta culpa que nos meten en la cabeza desde pequeñitos, la culpa, la construcción heterocéntrica y la construcción esta del deseo, de la. En fin, hay un montón de cosas que de ahí sí que noto que no consigo salir, pero bueno, vamos aprendiendo. Yo creo que la clave está ahí, en que hagamos cosas, relaciones, vínculos y redes que nos vayan permitiendo aprender y no que no repitamos una y otra vez el calco de siempre y Bueno, tal. pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia y la disposición a responder estas preguntitas así improvisadas. Quiero recordarles que pueden encontrar el libro de Anarquía Relacional, La Revolución desde los Vínculos de Juan Carlos en la editorial La Oveja Roja y también desde Amazon. Y no sé, Juan Carlos, si quieres decirnos algo más antes de despedirnos, algunas sabias palabras de consejo a toda la gente que ahora se está planteando, bueno, ¿y esto por dónde empiezo? No, bueno, darte las gracias por la oportunidad de estar aquí conversando y por la cantidad de trabajo que haces y de la cantidad bueno, me encanta esa capacidad de abordar tantos temas.
está muy bien que lo hagas ahí. Y claro, agradecértelo y no sé, a la gente pues decirle bueno, que eso, que vamos indagando y vamos viendo y vamos trabajando, pero que sobre todo que tengamos en cuenta a las demás personas, que no, que todo esto, bueno, y además en el momento en el que estamos de la pandemia, yo creo que esto nos ha dejado clarísimo que esto va de hacer redes y de apoyarnos y de ayudarnos y de no ir cada uno a la suya. Es decir, eso nos ha quedado, yo creo, muy claro y bueno, esperemos que mejore el tema epidemiológico y volvamos a poder convertir las redes en algo menos virtual y más real, ¿no? Sí, total. Yo he notado un montón que tener las herramientas que he ido desarrollando con la anarquía relacional de cuidar a personas en relaciones a distancia me ha servido muchísimo para sobrevivir este tiempo de todo virtual. Y bueno, pues a ti de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir tu conocimiento, por darnos tu primera entrevista en vivo por Instagram y prestar pues eso que sabes a la comunidad que ojalá pues vaya conociendo cada vez un poquito más de estos temas. Y nada, pues a ustedes gracias por vernos, te mando un abrazo y un beso, Juan Carlos. Espero que nos veamos pronto de nuevo. Un beso, chao, beso a todos, Chao. adiós.